Muy bien. Bueno, pues lo que vamos a intentar reflexionar en esta hora son los fundamentos bíblicos sobre la doctrina social de la Iglesia, particularmente acercándonos a la normativa social dentro de la Torá, ¿no? De la ley del pueblo de Israel. Realmente, como de seguro ya han reflexionado, la doctrina social de la iglesia, pues no es un invento de la iglesia del siglo XX o el siglo, finales del siglo XIX con León XIII, sino que encuentra sus fundamentos dentro de la misma Sagrada Escritura. Y pues claro, ¿no? Especialmente en el Antiguo Testamento, de las partes más importantes que tenemos es justamente esta, la Torá, lo que en español le llamamos el Pentateuco, ¿no? La Torá o ley, realmente Torá significa no solamente ley en nuestro sentido común de nuestro tiempo, sino que Torá significa enseñanza, sabiduría, es el camino por el cual el pueblo de Israel ha podido realizar esta peregrinación para descubrir su presencia eh, y su sabiduría en medio de los demás pueblos, ¿no? Bueno, pues justamente esto, vamos a hablar sobre la justicia y normativa social en la Torah. En nuestro propio contexto, cuando hablamos de justicia, mm, claro, se nos viene a la mente un concepto relacionado, por ejemplo, en el orden jurídico, ¿no? Que en el contexto de las leyes, pues justicia significa la impartición que le compete a un juez haciendo respetar una costumbre o una ley, ¿no? O también hay otro concepto que nos ayuda a tenerlo más presente en el del ámbito moral, que es dar a cada uno lo que le es debido. Eso es la justicia y punto, ¿no? Sin embargo, en el ámbito bíblico, que está impregnado por una realidad profundamente religiosa en lo que respecta a las relaciones del hombre con Dios, este término aparece en el hebreo tzedakah, que en el español significaría justicia. Realmente este concepto tzedakah tiene aplicaciones más amplias que en los que nuestro idioma le brinda. Es el ámbito donde se relacionan la fe, la vida social y el culto, es decir, una tzedakah, una justicia que se manifiesta en los ámbitos económico, político, social y religioso. Ya desde el exilio, esta tzedakah, justicia, designa la observancia integral de los preceptos divinos. O sea, tú quieres entrar en el ámbito de la justicia, pues tienes que cumplir los mandamientos, ¿no? Los 613 mandamientos que aparecen en este Pentateuco, ¿no? Este, la tzedakah entonces designa la observancia integral de estos preceptos, una conducta conforme a la Torá, a la ley, así, el que se le llama sadik o justo digamos, los términos relacionados. Este justo se identifica con el piadoso, el servidor irreprochable, el amigo de Dios, aquel que perseverando en el cumplimiento de la Torá, de la ley, reciben recompensa los frutos de la misma justicia, como dice ese texto de Proverbios 21-21, ¿no? Dice el hebreo bellamente, Rodef Sedaká Bajasset, el que persigue, el que va detrás de la justicia y la misericordia o el amor fiel, Yimtza encontrará Hajim Sedaká Bejavoth, encontrará vida, justicia y gloria. Esas son las recompensas de la persona que persevera en el cumplimiento de la Torah. Este proverbio, sí, que acabamos de escuchar, Proverbios 21-21, propicia la idea de esperar una retribución claramente, ¿no? O bendición divina en esta misma vida. O sea, si yo hago el bien, me va a ir bien. Esa es la doctrina de la retribución en general delante de Dios. Pero que después madurará en la idea de la participación en la construcción de una sociedad en base a la justicia, en bien de la comunidad en la que vivo y de la cual recibo su beneficio. Entonces, persigo yo justicia, misericordia, amor fiel, pues voy a recibir justicia, vida larga, gloria, en el sentido de que si yo me preocupo por esto y lo persigo con todas mis fuerzas,
pues es lo que voy a recibir, pero no de parte de Dios como retribución en esta vida, sino que es consecuencia. Si yo me preocupo por fundar una sociedad, una comunidad fundada en el amor, fundada en la justicia, pues voy a recibir los beneficios de esta misma sociedad que yo he construido. Si yo construyo una sociedad basada en la violencia, en la venganza, en el responder mal por mal, entonces, pues son los frutos que yo mismo voy a cosechar, ¿no? La construcción de esta sociedad. Entonces, en los últimos libros del Antiguo Testamento se descubren también algunos matices a este término tzedakah, especialmente en el libro de la sabiduría, donde la influencia del vocablo griego dikaiosine, justicia, este, unido a la templanza, a la prudencia, a la fortaleza, que son las virtudes cardinales, se le reconoce también como sabiduría puesta en práctica. Esta es la verdadera justicia, la sabiduría puesta en práctica. También algunos textos tardíos nos llegan a designar la justicia como limosna, incluso, pues la justicia no es tanto una actividad pasiva, sino que el auxilio del necesitado es realmente un hacer justicia, hacer justicia. El hombre está llamado a ser justo porque Dios es justo, como diría el Levítico. O sea, el hombre tiene que ser santo porque yo soy santo. Y el Señor invita a su pueblo a practicar la justicia con los hermanos, especialmente con los más pobres y los más necesitados. Y vamos a encontrar constantemente en la Torá, en el Pentateuco, esta triada, ¿no? Forasteros, huérfanos y viudas. Una triada que se reconoce como los preferidos de Yahvé, ¿no? O los pobres de Yahvé, los que no tienen herencia, los que no tienen otra confianza sino en Dios que les va a hacer justicia. Entonces, Dios invita por medio de su ley a practicar la justicia con los más necesitados, especialmente esta triada. Los profetas de Israel van a denunciar, su actividad es anunciar y denunciar, ¿no? Pero particularmente denuncian las injusticias del pueblo contra los más desamparados, las opresiones de los pobres, los robos a las viudas, recuerdan la alianza y predican la conversión al Señor. Así, entonces, justicia y alianza se encuentran muy, muy relacionados, ¿no? La Sedacá se configura como respuesta a la alianza pactada con Dios en el Sinaí, y del mismo modo, cuando yo construyo relaciones injustas, entonces estoy violentando aquella alianza. En su plan de salvación, Dios entregó esta ley a Israel, la cual incluía no solo los preceptos morales y universales del Decálogo, que todos lo sabemos, sino también gran cantidad de normas religiosas y civiles destinadas a regular la vida social del pueblo, para ser testigo de ser pueblo elegido por Dios ante las demás naciones. Y es bello este texto de Deuteronomio 4:6, cuando podemos acercarnos a meditar sobre el pueblo de Israel, sobre su ley, pues realmente es una novedad en el contexto de los demás pueblos que lo rodean, ¿no? Y dice así este texto: eh, guárdense o guárdenlos, eh, y practíquenlos o háganlos, Kihu Jochmatehem, porque ellos son su sabiduría, Ubinatehem, y su inteligencia a los ojos de los pueblos, de los demás pueblos, Leenehamim, los cuales cuando observen estos mandamientos que ustedes tienen, van a decir: ciertamente, esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Rak, Am Haham, ciertamente pueblo sabio, Benabón e inteligente y entendido, Hagayom Hagadol Hatze, esta gran nación. Dentro de este conjunto de leyes, el amor a Dios sobre todas las cosas, como dice Deuteronomio 6:5, y al prójimo como uno mismo, como dice Levítico 19:18, constituyen el núcleo central, después declarado por Jesús. Sin embargo, la justicia que regula las relaciones sociales también forma parte esencial de la ley bíblica. Como expresión de la alianza, la justicia se manifiesta en el interés por los pobres,
los desheredados, las viudas y los huérfanos. A ellos se les debe justicia según la ordenación jurídica de este pueblo de Dios. Al abordar los contenidos esenciales de la normativa social de Israel presentes en su Torá, verdaderamente nos hace exclamar esto, ¿eh? En verdad es un pueblo sabio y entendido esta gran nación. Ciertamente es un pueblo justo. Sus leyes no son solamente ecológicas, sino también prevén la defensa de la dignidad humana. Y les invito a esto, ¿no? Una vez que estaremos terminando de observar algunas de estas leyes, vamos a exclamar esto, órale, ¿cuánto nos hace falta aprender de estas leyes del pueblo de Israel? ¿Cuán ecológicas son? ¿Cuánta necesidad tienen en nuestro mundo actual, no? Y la primera de ellas que les invito a reflexionar es esta, el año sabático que aparece en esas citas bíblicas. Shenat Shabbaton, el Shenat Shabbaton, el año sabático. ¿A qué nos referimos con el año sabático? El año sabático era celebrado cada 6 años y se menciona 3 veces en la Torá, en estos textos, ¿no? De Éxodo 23, Levítico 25, Deuteronomio 15. Pero especialmente en Éxodo 23, en los versículos del 10 al 11, se prescribe un año de reposo para la tierra y en beneficio de los pobres y de los animales, a semejanza del día de descanso del Shabbat judío, ¿no? El texto dice así: durante 6 años, Vesheshanim, 6 años, sembrarás tu tierra y recogerás la cosecha. Muy bien. Pero al séptimo año, Vejashevit, o sea, pero al séptimo la dejarás descansar. Deja que coman allí los pobres de tu pueblo, y lo que sobre lo comerán las fieras salvajes. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Es interesante esta normativa, ¿no? Porque miraba al descanso septuanal de la tierra cada 7 años. Y dice así el texto de Levítico 25:5. Shenat Shabbatom llega la Aretz. Año sabático será para la tierra. Y este año sabático es a semejanza del descanso de cada semana, del descanso sabático, que es sagrado para el pueblo. Y dice así, ¿no? Beshavta, y hará sábado, y hará descanso, Haaretz, la tierra, Shabbat la Adonai, sábado para el Señor. O sea, lo mismo para el pueblo, lo mismo para la tierra. Sin embargo, esta ley no solamente contiene una finalidad agrícola, o sea, cuidar de la fertilidad del suelo, excluyendo la siembra y la siega de la misma, sino que tiene también una función social, ya que durante este séptimo año, los frutos espontáneos de la tierra, aquello que la tierra de por sí misma, son para alimentar a su dueño, dice el versículo 6 de este capítulo 25 de Levítico. Van a alimentar a su dueño, a su siervo, a su sierva, a su jornalero y al emigrante que reside junto con él. Incluso también, bueno, el versículo 7, para su ganado y para los animales salvajes. Aunque se ha especulado mucho, se ha pensado mucho o investigado sobre el cumplimiento real de esta institución del año sabático, o sea, ¿el pueblo de Israel realmente la celebró? No sabemos, pero existen textos bíblicos que sugieren que sí se practicaba en cierta medida incluso, como por ejemplo en el texto de Primera de Macabeos, capítulo 6, cuando ante los sirios los habitantes de Bet-Sur salieron de la ciudad al no tener víveres para sostener el sitio, para poder conservar la ciudad, por ser año sabático para la tierra. O sea, si la tierra daba lo que la tierra daba por sí sola, pues ese año que fue sitiada la ciudad ante los sirios, pues no pudieron defender la ciudad de Bet-Sur porque era año sabático y no había suficientes alimentos para todo el ejército que estaba ahí, ¿no? Entonces, posiblemente ahí hay una indicación de que seguramente este año sabático sí se realizaba en cierta medida en el pueblo. Además del descanso de la tierra y el alimento para los pobres, el libro del Deuteronomio integra a esta normativa también el perdón de las deudas, dice, ¿no? El texto de Deuteronomio 15:1-11 le denomina de ese modo el Shemitah.
la Shemitah, o sea, la remisión o el perdón, ¿no? Y consiste en que en la condonación de las deudas de parte de los prestamistas. Un precepto que se motiva por un deseo de parte del Señor para su pueblo, ¿no? Y dice así, Lo yikye veja evion, no habrá pobres en ti. Y invitando a no endurecer el corazón ni a cerrar la mano contra el hermano pobre, prestando en la medida de su necesidad, dice así los versículos 7 y 8 de Deuteronomio 15. Incluso aunque esté cercano el año de Shemitah, el año sabático. O sea, si un hermano pobre va contigo y te pide un préstamo, no se lo niegues, no endurezcas tu corazón delante de él. Incluso, aunque esté cerca el año sabático, que tu pensamiento no te engañe y digas, híjole, es que si le presto y al otro año ya le voy a perdonar esa deuda, no me va a alcanzar a pagar, entonces mejor no le presto, no. Sino que Dios le promete que va a bendecir todas sus obras y todas sus empresas en esta condonación de las deudas, ¿no? Junto con esta prescripción, también se ordenaba en el año sabático la liberación de los esclavos hebreos y el perdón de sus deudas cada 7 años. Pudiéramos unirlo a esta misma normativa de año sabático, como se menciona en este texto de Éxodo 21:2. Cuando te compres un esclavo hebreo, ¿sí? Te servirá Sheshanim, 6 años, y al séptimo, Ubashevi It, al séptimo año, marchará libre y sin pagar nada, ¿no? Y obviamente después de esto, seguido de una prescripción sobre la mujer del esclavo, de que también se va con él, y de la permanencia en el servicio del hombre por el que fue comprado. O sea, si el hombre quería quedarse con su dueño, aunque hubiera llegado el año sabático porque le estaba yendo bien, entonces tenía que hacer una serie de rituales en el dintel de la puerta, enmarcando la oreja junto al dintel, ¿no? Marcándolo. Si es que él quedaba en su propio gusto quedarse como esclavo en esa casa, ¿no? En el texto paralelo de Deuteronomio se preveía también el hecho de no dejarlo marchar con las manos vacías incluso. O sea, porque del trabajo del esclavo se ha beneficiado el amo y Dios le ha bendecido en el trabajo de ese esclavo. Y dice así en los versículos 13-14 de Deuteronomio 15. Cuando lo dejes irse en libertad, no lo despidas con las manos vacías. O sea, literalmente no lo despidas infructuosamente, sin botín, sin propiedades o incluso sin familia, ¿no? Dale animales de tu rebaño y mucho trigo y vino y le darás según lo que te haya bendecido el Señor tu Dios. O sea, eh, si el hebreo se ha vendido a mí como esclavo, claro, fue para salvar su vida o la de su familia en un momento de pobreza, pero eso significa que cuando llegue el año sabático y lo tenga que dejar ir, o sea, como que te vaya bien, ¿no? No, sino que haz que se vaya con los bienes con los que Dios te ha bendecido por medio de su trabajo. Pudiéramos incluso pensar, oiga, pues aquí está en anuncio lo que en la actualidad existe con aquella cantidad económica, cuando a un empleado se le despide, se le tiene que retribuir por el beneficio que ha dado a la empresa, ¿no? Entonces, aquí bíblicamente ya se encuentra presente también esa normativa, seguramente inspirada de esta misma normativa, ¿no? Esta formaba parte de un ideal social del pueblo de Israel, evitando injusticias ofensivas a la fraternidad del pueblo elegido que había sido liberado por Dios de la esclavitud y no podía privarle de la posibilidad de libertad a otro hermano de su mismo pueblo. Incluso, o sea, estamos en el contexto de la época, obviamente, de la Sagrada Escritura. Si hay esclavos que son de otro pueblo, pues para ellos no es el año sabático, solamente es para los hebreos, para los de su mismo pueblo. ¿Por qué? Porque Dios había liberado de la esclavitud a su pueblo, por lo tanto, voluntariamente ninguno tenía que ser, o bueno, obligado incluso a servir como esclavo el resto de su vida porque Dios los había liberado. Y este es el versículo, si pensamos en un versículo clave para entender las leyes de Israel, sería este, ¿eh?
recuerda, Betzaharta, recuerda, Kieved Hayita Baretz Mizraim, que fuiste esclavo en Egipto, Vayibdeja, y te rescató Adonai Eloheja, el Señor tu Dios. O sea, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y el Señor tu Dios te ha rescatado, te ha liberado. Es lo que le hace al pueblo de Israel intentar conservar las normativas que ha recibido de parte de Dios. Ha tenido el pueblo de Israel una experiencia de Dios, que es la experiencia del Éxodo, y es la que le da su propia identidad incluso dentro de sus leyes. Si Dios ha obrado así conmigo, el pueblo de Israel está llamado a obrar así también con sus hermanos. El año sabático, cada 7 años, ¿no? Junto con este año sabático encontramos un precepto muy similar. Eh, algunas cuestiones o puntos fundamentales de esta normativa. Se encuentra particularmente en el capítulo 25 del Levítico, el Shana Yovel, el año jubilar. El jubileo no es una fiesta de un día, como las demás fiestas judías, sino que es todo un año de celebración judía, según el libro de Levítico. Debía de celebrarse cada 50 años, porque dice así Levítico 25:8, contarás 7 semanas de años, de modo que las 7 semanas de años sumarán 49 años, un año santo. En el versículo 10 dice esto, ¿no? Bekidashtem, y santificarás et Shanat, el año Hajamishim, el año 50, y vas a santificar el año 50 para descanso de la tierra y de los trabajadores también, para poner en libertad a los esclavos, similar al año sabático, y para restituir las posesiones. Según Levítico 25:9, se anunciaba con un toque de trompeta o de cuerno por todo el país, proclamando la liberación para todos sus habitantes. Año jubilar, año jubilar. De ahí proviene su nombre. El shofar, cuerno o yovel, también se le dice, es el cuerno de macho cabrío. De macho cabrío. Yovel, si nos fijamos en las letras Y, V y L, o JVL son las consonantes de la palabra jubileo, ¿no? O jubilar. Sus características son estas. Ese año, el año jubilar, no se va a sembrar ni se va a cosechar. Descanso para la tierra. Solo se come lo que la tierra produzca por sí sola. También existe la devolución de la tierra a su primer propietario o a sus herederos, y el costo de la tierra dependía del provecho económico entre el año de la venta y el del próximo jubileo, incluso eso costaba, porque iba a ser de vuelta. Siempre lo pongo, bueno, por ejemplo, en las catequesis que dábamos sobre el año jubilar, ahí con los monaguillos les decía esto, ¿no? Si yo tengo un balón de fútbol y quiero comprarme unas papitas, pues vendo el balón a otro compañero, este, y el otro compañero me va a preguntar, ¿y cuánto cuesta? Y yo tengo que pensar, ¿cuánto falta para el jubileo? No, pues 49 días, cuesta 49 pesos. Porque al fin y al cabo, el año 49 ese balón, o el día 49 ese balón va a volver a ser mío. Y luego, pero si faltaban 10 años para el jubileo, 10 días para el niño, ¿no? Que está vendiendo su balón, pues entonces ese balón va a costar 10 pesos. ¿Por qué baja su costo? Porque en 10 años se me va a devolver a su dueño original. O si yo ya no vivo, a mis herederos. Entonces, es una ley muy justa, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes o de nosotros pudiéramos haber tenido bienes materiales en ciertos lugares porque nuestra familia trabajó durante mucho tiempo, poseía determinados bienes y en momentos de necesidad tuvo que venderlos y dejaron absolutamente de ser nuestros? Aquella casa era de tu abuelito y ahorita de quienes no, pues es que lo tuvieron que vender y dejó de ser nuestro, punto final. ¿Cuántas personas han quedado en la calle incluso por haber tenido que vender algo, incluso injustamente, ¿eh? Porque lo que cuestan las cosas no lo ponemos nosotros, sino que lo ponen las leyes del mercado.
Entonces, el año jubilar es un año justo incluso para determinar cuánto va a costar, porque incluso eso, ¿no? O sea, dependía del provecho económico. Si esta parcela, esta tierra, me iba a dar o me iba a procurar bienes económicos durante 49 años, entonces la tierra valía mucho. Pero si me va a procurar durante 2 años simplemente la cosecha de esa tierra, pues la tierra vale muy poco, pero al fin y al cabo sirve para su propietario, ¿no? Y como tercera cualidad del año jubilar se encuentra esta, ¿no? La liberación de todos los esclavos israelitas que regresaban con sus familias, con sus mujeres e hijos, y no con las manos vacías como en el año sabático, ¿no? Oigan, pues realmente esta es una excepción o una celebración maravillosa. Nunca faltan los exégetas, que los exégetas somos o son los que más, en lugar de rescatar y hablar bonito de la Sagrada Escritura, son los que más la dañamos. Realmente han afirmado que esa institución del año jubilar no llegó a realizarse nunca en la práctica. Realmente, ¿no? Igual muy similar al año sabático, porque no hay indicios de ello, o al menos no hay después del exilio. No existe. Es un valioso referente, eso sí es, a los principios sociales y religiosos que guiaban la conducta de Israel. Incluso pudiéramos preguntarnos así, ¿no? Ah, ¿Cuándo fue el último jubileo, ¿no? Y en un momento más me gustaría este, referirlo una vez que terminemos esta explicación, ¿no? Porque los textos son claros en cuanto a lo que el jubileo tenía de doble fundamentación religiosa. Por una parte, la fraternidad, claro, que emanaba de ser un único pueblo liberado de la esclavitud de Egipto, lo que hemos dicho, y al mismo tiempo la idea de que Dios era en última instancia el amo y señor de la tierra y de los bienes de este mundo. Él es el propietario de los israelitas, dice Levítico 25:25, porque a mí es a quien pertenecen como siervos los israelitas. Abadai Gem, siervos míos son ellos, a quienes yo hice salir del país de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Estas disposiciones se distinguen como una importante orientación a la vida social y económica del pueblo de Israel, una doctrina social en síntesis, pudiéramos decirlo, estableciendo un modelo de justicia social que trasciende el tiempo, ofreciendo un marco para la restauración y la equidad comunitaria. La experiencia que el pueblo de Dios ha tenido de su Señor no es una experiencia de Dios aislada de las realidades temporales, sino que provoca una fe que vuelva al mundo, que se vuelca hacia el mundo para hacerlo más justo y fraternal. Y les presentaba esta pregunta: ¿cuándo se celebra el último jubileo bíblico? Pudiéramos decirlo, pues después del exilio no, pero he estado presentando esta idea y les invito también si ustedes son amantes de la escritura, pues a que lo contemplen de ese modo. En el texto de Lucas del Evangelio, cuando Jesús aparece en la sinagoga de Nazaret y que dice el texto, ¿no? Que entró a la sinagoga, le entregaron el rollo de Isaías y él encontró el pasaje que decía, ¿no? De Isaías 61. Ese encontrar el pasaje de Isaías es el verbo geurisco. De ahí proviene la palabra conocida eureka, ¿no? Cuando un científico encontraba algo. Lo he encontrado significa eureka. Oiga, pero eureka o heurisco no refiere al hecho de hallar algo preciso, sino a la búsqueda, ¿no? O sea, un científico no dice eureka simplemente porque encontró algo de la nada, sino que llevaba tiempo buscándolo, ¿no? Y cuando ha dado con aquello, grita eureka. Eso es el sentido del verbo heurisco. O sea, Jesús cuando toma el rollo de Isaías, no dice, ah, mira, pues me tocó este texto. No, sino que lo buscó, estuvo buscando el texto hasta que lo halló, ¿no? Isaías 61, quería él voluntariamente leer eso al comienzo de su ministerio público. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, proclamar la libertad de los cautivos, la liberación a los ciegos y proclamar un año
de gracia del Señor. Regresó el volumen, la gente se le quedó viendo en la sinagoga y ¿qué dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Oiga, pues el texto de Isaías 61, ese año de gracia que se anuncia en Isaías 61 no es otra cosa sino el año jubilar. O sea, el año jubilar donde se proclama la liberación de los esclavos, donde se anuncia la liberación a los cautivos, el perdón, la misericordia, por eso Lucas lo coloca así, pues no es otro texto sino el año jubilar, que Jesús diga, hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír, nos está refiriendo al año jubilar judío. Y aún más, bellamente, porque eh, pudiera preguntarles, yo sé que quizá para responder nos pudiéramos perder mucho tiempo, pero este, ¿cuántos años duró el ministerio público de Jesús? Y pudiéramos irnos inmediatamente, 3 años, 3 años. Pero ¿de dónde se saca ese dato? 3 años, porque Jesús baja a Jerusalén 3 veces, como lo hacía un judío piadoso, la peregrinación anual a Jerusalén. Según Mateo, según Marcos, baja 3 veces y la tercera es cuando sucede la pasión. Pero en el Evangelio de Lucas, el ministerio de Jesús dura un año, porque a Jerusalén solamente baja una vez. O sea, esa es la belleza del Evangelio de Lucas cuando la interpretamos con el año jubilar. Es que el ministerio de Jesús es un año jubilar. Desde el texto con el que lo anuncia, que lo proclama como cumplido, hoy se ha cumplido esta escritura, y luego todas sus acciones misericordiosas de perdón, de liberación, pues no son otras cosas, sino que las podemos interpretar como el año de gracia, el año de misericordia, proclamado en el año jubilar. Entonces, ¿cuándo se celebró el último jubileo bíblico? Pues en mi opinión, no fue antes del exilio, sino que fue Jesús el que verdaderamente celebró el último año jubilar en bien de nosotros, ¿no? Eh, eh, Sería interesante que hoy que estamos en año jubilar, poder reflexionar el Evangelio de Lucas como jubileo, ¿no? Este Evangelio de Lucas como jubileo. Bueno, también, además del año jubilar, tenemos esta normativa. Se le conoce como, aquí estamos todavía, ¿verdad? Sí, Mm, Creo que me, me, me sacó sola la presentación de PowerPoint, hasta se me cerró. Bueno, un momento, inmediatamente empezamos. Este, bueno, además del año sabático, el año jubilar, que son 2 años muy, muy unidos, muy similares, tenemos también la normativa del diezmo trienal. El diezmo, como hasta la actualidad lo tenemos dentro de la comunidad cristiana, el diezmo es una responsabilidad judía y una práctica muy común en el pueblo, ¿no? Estoy por compartir pantalla una vez más. Ya se abrió. Aquí lo tengo. Obviamente sabemos que el diezmo pues se hace anualmente, ¿no? Cada año se realiza esta normativa. El pueblo judío es interesante cómo maneja esta normativa del diezmo común, porque lo maneja así, ¿no? El libro del Deuteronomio, en el capítulo 14, versículos 22-27, presenta la descripción sobre el diezmo, y los versículos anteriores menciona cuál es la normativa del diezmo común, del diezmo de cada año. Se lleva en producto o en dinero, si vivían muy lejos, no podían estar caminando con las cantidades de siembra o con los animales desde muy lejos para llevarlos a Jerusalén, sino que o en producto se vivía cerca o lo podías vender y cambiarlo por su valor económico para adquirir después, llegando a Jerusalén, el ganado o el vino
que mejor quisieras, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo, pues esas ofrendas que se hacían en el templo eran también banquetes, ¿no? Para la comunidad. Este diezmo particular de Deuteronomio 14, 22, 27 es diferente. Bueno, el diezmo, ¿no? Eh, el maaser. El diezmo trienal es diferente porque dice, ¿no? Su normativa se declara así. Cada 3 años vas a apartar la décima parte, el masar, y lo vas a depositar a las puertas de la ciudad, o literalmente en tus puertas. Puede ser incluso, ¿no? No precisamente en la ciudad, sino incluso en las puertas de la casa. Así vendrá el levita, Haleví, que no se benefició contigo en el reparto de la herencia. Levita no tiene tierras, no tiene de dónde sostenerse económicamente. El huérfano y la viuda que viven en tu vecindad y comerán hasta hartarse. Así te bendecirá el Señor tu Dios en todas las tareas que emprendas. O sea estos preceptos, particularmente, ¿no? Año jubilar, el año sabático, el diezmo trienal de cada 3 años, pues son en beneficio de esta triada, ¿no? El forastero, el emigrante, el huérfano y la viuda. En razón de ellos es que se insiste en la necesidad de este tipo de normativas. Siempre, ¿no? Quizá algunos de ustedes han tenido esa experiencia de alguna ama de casa que haciendo limpieza una vez al año, yo qué sé, eh, se da cuenta de que tiene cosas que nunca ha usado y que no necesita, y lo que hace simplemente, ¿qué es? O me ha tocado verlo en mi mamá, ¿no? Limpia la casa, revisa que hay cosas que ya no nos quedan o ropa que ya no nos ponemos o demás, y la saca, ¿no? Y la pone en una bolsita afuera de la casa. Y ahí va a estar. Y incluso mi mamá, pues tíralas, yo qué sé, o llévalas a un albergue. No, no, no. Siempre pasan las personas y se las llevan, las personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, estaba esa característica presente ya en el pueblo de Israel en este diezmo trienal. Adquiere una función social destinada a sustentar a los heredados, a los desheredados, los que no tienen sustento, que son estos, ¿no? Halevi, el levita, por una parte, pero también Hager, Vejayatom, Vejalmana, el forastero, el migrante, el huérfano y la viuda. Así el diezmo anual, que tenía por centro el culto tributado a Dios en el templo de Jerusalén, cada 3 años eh, eh, se llevaba a cabo en la misma ciudad en razón de estos necesitados, dando una validez cultural a una preocupación social, ¿no? Por ejemplo, es bellísimo algo que descubrí en este año jubilar, particularmente sobre estas prácticas que se proponen dentro de la bula o la penitenciaría apostólica para poder ganar indulgencias para los que somos pobres y no podemos ir a Roma, que siento yo que esa es una limitación importante. Presenta la posibilidad, por ejemplo, de ganar indulgencia haciendo un acto de penitencia como el ayuno, ¿no? Pero dice así, ¿no? Ok, vas a ayunar, pero la cantidad respectiva económica a ese ayuno realizado se le tiene que dar un necesitado. O sea, al mismo tiempo, el culto a Dios sí, pero la responsabilidad social también. Por ejemplo, ¿no? Si yo realizo una comida fuerte al día, ¿no? Y es la comida. Si un desayuno, voy a un restaurante barato, pues puede ser que me salgan 100 pesos, ¿no? Un desayuno. Si un rico ayuna, pues el desayuno le costará 500, ¿no? Y la cena, que también va a ser muy ligera, un café nomás, pues si fuera un restaurante, la cena, pues son otros 100 mínimo. Entonces, ese ayuno realizado va correspondido a los 200 pesos de ayuda a una persona necesitada. O sea, ese es el sentido verdadero del ayuno. No el simplemente mortificarme, ¿no? Sino que va unido a una preocupación social. De aquí lo descubrimos también en esta prescripción. Sobre esa diapositiva se pasó.
Bueno, sobre la abolición de la usura, otra ley también del pueblo de Israel en estos pasajes. La abolición eh, de la neshek, la usura. Fíjense, ahí aparece, ¿no? El préstamo usura es condenado a las escrituras, que promueven el préstamo gratuito y la abolición de todo interés excesivo, un préstamo, ¿no? Contra los propios hermanos, obviamente. Particularmente este texto de Nehemías 5, aparece ahí esa crítica dura contra los prestamistas a costa de sus hermanos, ¿no? Sin embargo, el pasaje de Éxodo 22-24 prescribe de ese modo: si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole de intereses. Fíjense, un mandato, este mandato que se refuerza en este pasaje de Éxodo 22, 25, 26, los siguientes versículos, por la gravedad que implica el despojar a un pobre de lo único que posee o ante la imposibilidad de autosustentarse. Dice así el texto, ¿no? Si tomas en prenda la ropa de tu prójimo, se la devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo y para acostarse. Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Pues claro, ¿no? O sea, si una persona me solicita un préstamo y yo le pido su manto en razón del préstamo solicitado, este, o sea, antes de devolverle el sol, tienes que devolverle esa prenda, ¿no? Porque quizás sea lo único que tiene para vivir. ¿Con qué se va a tapar en la noche? Algo característico de estas leyes de justicia social, lo he repetido, es la experiencia que ha tenido el pueblo de Dios y que se repite en varios textos. Y este Levítico 25:38, como el Deuteronomio, aparece como un leitmotiv, ¿no? Esa repetición recurrente en un tema musical. Y en cada pasaje, ¿no? Vuelve a aparecer Ani Adonai Elohechem Asher Hosetia Techem Eretz Mizraim. Yo soy el Señor su Dios que lo saqué del país de Egipto. O sea, si Dios se ha compadecido de ti, pues tú también compadécete del hermano. Y particularmente en este sentido, en contra de la usura del pago de interés excesivo y que muchas personas en su vida van a poder pagar incluso, ¿no? En nuestros días, oiga, pues contra quién se iría esta ley en contra de la usura, ¿no? O del pago excesivo de impuestos. Pues no solamente estamos pensando en personas individuales, sino cuántas empresas se quedan con todo, ¿no? Y la persona es incapaz de pagar las deudas porque pues los ingresos son pocos. Incluso son capaces las empresas de dejar a la gente en la calle, ¿no? Ya no estamos diciendo las cuestiones de la prenda, estamos hablando de casas, ¿no? Por las hipotecas, ¿cuántas personas han quedado en la calle, ¿no? Pues cuánto necesario igualmente en la actualidad seguir recordando ese tipo de leyes que son justas, pero en la justicia no mirada con los ojos humanos que siempre busca el aprovecharse de los más necesitados, sino al contrario, en ayuda de estos, ¿no? Otra ley muy bella, pues es la ley del espigueo, ¿no? Este, esta ley del espigueo se encuentra en el libro de Levítico, con una prescripción sobre la cosecha del trabajo agrícola en los campos israelitas, como dice este texto de Levítico 19, 9, 10. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no recojas hasta el último grano de tu campo, que literalmente está diciendo, no completes el límite o el rincón de tu campo para cosechar, ni vuelvas a buscar las espigas que han quedado. O sea, literalmente, y el espigueo de tu cosecha no recogerás. Tampoco sacarás o no rebuscarás, o sea, buscar y rebuscar, ¿no? O sea, hasta el fondo, hasta que salga lo último. Hasta el último racimo de tu viña, ni recogerás las uvas caídas. Se lo dejarás al pobre y al emigrante. Ahí lo vas a abandonar, literalmente, ¿no? Yo soy el Señor su Dios. Esta normativa particularmente quizá la podemos descubrir en cierta parte,
unida en el libro de Ruth, ¿no? Esta Ruth que se beneficia de vos, de su generosidad, que le permite que van pasando sus trabajadores y todo lo que quede no lo vas a rebuscar, ¿no? O sea, déjalo a ellos. Y por eso Ruth se beneficia, ¿no? Yendo detrás de los trabajadores, recogiendo lo que ellos dejaban. Pienso yo incluso más bondadoso que vos eran los trabajadores, ¿eh? Porque seguramente a propósito dejaban, ¿no? A propósito dejaban de su trabajo para que Ruth los fuera recogiendo. Yo no sé si sería por generosidad o porque Ruth era muy bonita, pero en algo le ayudaba, ¿no? Esta ley del espigueo eh, aparece o se establece como una práctica agrícola destinada a sustentar a los más desfavorecidos, pobres, huérfanos, viudas y extranjeros. Marca una actitud laboral que evita el ser mezquino o tacaño con los bienes recibidos por bendición de Dios y propicia la ayuda para los más necesitados que pueden recibir un sustento no de cara al benefactor, sino de Dios mismo, ¿no? O sea, cuando yo cumplo esta ley, no soy yo el bueno, ¿no? Sino que es Dios que ha sido bueno conmigo y Dios es bueno contigo porque nos ha mandado esta ley, ¿no? Pudiéramos hacernos esta pregunta, ¿no? Porque recuerdo yo, por ejemplo, de niño, me tocó, no sé, alguno de ustedes, porque bueno, yo soy de Cuauhtémoc, ustedes son de por allá de la capital, pero de niño, yo recuerdo mis infancias en este tiempo de frío, eh, eh, desde, sí, el mes de diciembre, yendo a pepenar a los campos de los menonitas, ¿no? Y sacábamos. Recuerdo un día de trabajo, mis hermanos, mi papá, mi mamá, yo recogíamos una troca llena de costales, por ejemplo, de maíz, de mazorca o de frijol incluso. O sea, había, ¿no? Pero este proceso tecnológico agrícola actual, o sea, esa perfección de la maquinaria que se utiliza para cosechar no romperá con la posibilidad de ayudar al necesitado también. Porque fíjense que antes en cada campo había pepenadores y ahorita ya no hay ninguno, ¿eh? ¿Será porque la gente ahí no quiere trabajar? Yo digo que no, sino porque en los campos ya no hay nada. O sea, la maquinaria tecnológica ha avanzado tanto que ya no deja nada en los campos, ¿no? Pues esa es una falta, pudiéramos pensar, una persona creyente, una falta social. En un tiempo donde tenemos más que hace 40 50 años, pues parecería que ayudamos menos, ¿no? Esta crítica sería directamente a los menonitas, pero se las hago a ustedes. Junto con la ley del espigueo, ¿no? Se encuentra esta ley dentro del código de santidad del libro de Levítico, ¿no? Estos capítulos 17 al 26. Una santidad que se expresa, claro, en términos de pureza y de separación de lo profano, ¿sí? Como el fariseo común. Sin embargo, ser santo también es actuar de tal manera que cada aspecto de la vida sea reflejo de la santidad de Dios, sin haber separación entre la teología y las obligaciones morales. Así pues, la moral cristiana o la moral humana encuentra su última razón de ser en la santidad de Dios. La preocupación humanitaria por los pobres siempre encuentra un lugar destacado en las prescripciones sociales de Israel y aún más, ¿no? En este código de santidad. Una extra leyes de las que estamos reflexionando es esta, ¿no? La ley de la prenda. Que la ley de la prenda ya la habíamos reflexionado, ¿que no? Sí, ya habían mencionado. Ya había aparecido por aquí. Bueno, eh, eh, aparece, de todos modos, había aparecido ese texto, no retener lo necesario, ¿no? Eh, esa normativa, agrego quizás solamente de esa,
este, bueno, esa normativa anterior, ¿no? En el Levítico se menciona también una ley similar, pero respecto al salario, por ejemplo, no solamente la prenda, sino también el salario, especialmente aquel que vive al día, ¿no? No retendrás contigo hasta el día siguiente el salario del obrero. O sea, esta prescripción de Levítico 19:13, es muy interesante porque nos ayuda también a reflexionar en nuestro tiempo, ¿no? O sea, es la búsqueda también del salario justo y pagado a su tiempo, porque hay personas que viven al día con su salario. Ahora, en diciembre, hubo muchas manifestaciones de este estilo, ¿no? Donde aparecían algunas empresas colocadas en huelga, por ejemplo. Pero a ver, esas mismas comunidades en huelga era porque no se habían pagado los beneficios o el aguinaldo, ¿no? Navideño. Y paraban hasta que el jefe les pagara, ¿no? Oiga, pues es que muchos de ellos con el aguinaldo no solamente compran vino y cosas, sino muchos de ellos pagan deudas, ¿no? Entonces, es un derecho también cuando no hay solución de conflictos de manera pacífica o en el diálogo, recurría a la huelga, pedía la doctrina social en razón de esto, ¿no? O sea, pues es que no puedes estar reteniendo lo que le pertenece a otra persona. Y aún más, ¿no? Porque ese texto del Éxodo 22 también tiene una amenaza. Si grita a mí, yo lo escucharé porque soy compasivo. Dios tiene su oído presto para escuchar el clamor del necesitado, que se ven aprietos ante el trato indebido y el aprovechamiento de la situación, ¿no? Esto no es ya una mirada a la búsqueda de un salario justo y pagado a su tiempo. Aquí descubrimos todo esto, ¿no? Cómo la doctrina social, con sus fundamentos y sus enseñanzas en las diferentes encíclicas, pues ya aparecen todas presentes en la Sagrada Escritura. No es nada nuevo, sino que es reflexión, y exégesis incluso de la misma Sagrada Escritura que nos presenta estas leyes justas, ¿no? En conclusión, en la Biblia encontramos numerosas normas, ¿eh? Mandamientos, leyes, códigos de conducta, códigos sociales, que siempre corresponden a un determinado contexto. Por tal motivo, un discurso sobre estas normas morales debe insertarse en el marco de la visión bíblica de la existencia humana. O sea, esta concepción se basa en la visión de una persona creada por Dios, ¿no? No como un ser aislado o autónomo, sino en una relación radical y esencial con Dios y con la comunidad de los hermanos. En síntesis, el núcleo de las enseñanzas sociales del Pentateuco de la Torá que hemos reflexionado es la dignidad del ser humano. El israelita debe tener siempre presente su dignidad de origen, tal como se relata en el libro del Génesis, ¿no? Y la experiencia de misericordia que Dios ha tenido con él, especialmente en su liberación de una condición inhumana, relatada en el Éxodo, recordando las advertencias del Señor ante la falta de reconocimiento y los atropellos de esta dignidad. Y lo decía al principio, ¿no? Cuando reflexionamos sobre estas leyes que pudieran parecer muy arcaicas y lejanas a nosotros, pues realmente podemos descubrir verdaderamente este pueblo es un pueblo sabio e inteligente, ¿no? Es un pueblo justo y que fundamenta también su justicia en su relación con Dios y en el trato que ha recibido de Dios, buscando siempre la dignidad, no solamente la propia, sino también del hermano y del más necesitado. Qué belleza, ¿no? Sería descubrir en esta Sagrada Escritura, particularmente en la Torá, muchísimas más normas que nos ayudan a descubrir la búsqueda del Señor en la defensa de los más necesitados. Una búsqueda que tendría que también ser la nuestra, ¿no? O sea, en nuestros días, ¿cómo podemos ayudar al necesitado? Porque no solamente se basa en esas ayudas intermitentes, ¿no? El Señor lo ha dicho en el Evangelio de Mateo, brille la luz de ustedes, porque ustedes son la luz del mundo, brille su luz delante de los hombres, de tal manera que todos vean las buenas obras y den gloria al Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces,
pero esa manera de brillar en el mundo no es como luciérnagas, o sea, estar brillando poquito a poquito de repente, ¿no? Momentos intermitentes, nomás cuando me cae el 20, sino que es mejor una actitud cotidiana y constante de ayuda a los demás que ayudas, pues, flashazos, ¿no? De vez en cuando. Pues, ¿cuánto tendríamos que aprender de esto? Gracias, padre Joselín. Haciendo un poquito eco y comentando, me llama mucho la atención lo que comentabas al principio, ¿no? Cómo ser santo eh, en esta perspectiva bíblica es ser justo. Sí, esta expresión que, me, que mencionabas del sadik, ser santo. Y yo me ponía a pensar que qué interesante y qué retador también sería que ahora que estamos en un año jubilar, actualizáramos o viviéramos o nos esforzáramos por actualizar estos preceptos milenarios. Me ponía a pensar, por ejemplo, en eso que se mencionaba como en el año jubilar o en el sabático se regresaban originalmente a sus familias o las tierras se restituían. Imaginemos actualmente el contexto de la migración, donde todos tuvieran la oportunidad de volver a sus familias, a sus países, porque ahí hay condiciones para el desarrollo integral de la persona. A eso es también una invitación al año jubilar. Como el, lo que se mencionaba, otro precepto, ¿no? La abolición de la usura. Pensaba yo en la invitación que ha hecho ahora el Papa Francisco con el año jubilar, hablándoles a los países del norte global. eh, que dominan con la presión de la deuda externa a los países del sur global o a los países menos desarrollados. Y es una deuda externa impagable y el Papa Francisco habla de al menos condonar una parte, no por magnanimidad de los países potentes, sino por justicia, ¿no? Y se vuelve otra vez a vincular eso. Me acordaba del Salmo 23, ¿no? ¿Quién entrará en la presencia del Señor? El hombre justo, el hombre de manos inocentes, de puro corazón. eh, Ese recibirá la bendición del Señor, ¿no? Me venía a la mente ese salmo y es impresionante la implicación que actualmente tienen estos mandatos, cómo la doctrina social de la Iglesia ha ido desarrollando lo que es la opción preferencial por los pobres y el destino universal de los bienes, por ejemplo, pero ya está ahí en la normativa social de la Torá, en el huérfano, en el forastero, en la viuda, cómo cómo hay todo esto busca, como decías bien, dignificar, busca eh, restablecer, busca equilibrar. Y me viene a la memoria también eso que el Papa Francisco decía en la Jornada Mundial para la Jornada Mundial de la Paz. Hacía énfasis en que estamos en un año jubilar y ese cuerno de de carnero, ese Yobel que nos explicabas, que anunciaba cada 49 años el júbilo, decía el Papa Francisco comentándolo, ese cuerno recordaba que nadie viene al mundo para ser oprimido, nadie viene al mundo para ser oprimido. Y es un ideal y es una brújula para el actuar social, esta normativa, y cuánto lo es para nosotros, ¿no? Si realmente lo actualizáramos. Y ya por último, lo que también me llamó la atención, lo que comentabas de la ley del espigueo, cómo hay algo que no nos pertenece, no hay un absoluto en la propiedad privada, como lo dice continuamente la doctrina social de la Iglesia.
siempre ante toda propiedad privada grava una hipoteca social. Es decir, el destino universal de los bienes está por encima de la propiedad privada. No es un absoluto el poseer el 100% de, de nuestra cosecha. Siempre ahí hay un ángulo del campo que no debemos levantar la cosecha para los pobres, ¿no? Como siempre hay una utilidad que tiene una función social, ¿no? Que ciertamente muchos ordenamientos de nuestras leyes actuales, como el reparto de utilidades, por ejemplo, o las vacaciones o el aguinaldo, están en función, por ejemplo, el año sabático, el descansar, el reparto de utilidades, pues la ley del espigueo, ¿no? Que el trabajador reciba el pago justo. Entonces, pues yo realmente como que me sorprendo de la actualidad y de la vigencia de esta normativa tan antigua. Gracias, padre. Y así es, muy obviamente, incluso también descubrir que el año jubilar, o sea, cuando anuncian año jubilar, pues nosotros también tenemos que vivirlo, no solamente con la mirada puesta, claro que es fundamental en la obtención de las indulgencias, porque de cara a Dios, pues es la manera en la que nos salvamos, pero también cuando yo tengo, o sea, un, por ejemplo, ¿no? Una persona me pidió prestado, me pidió algo, a ver, oye, pues ese año jubilar, cada 25 años para nosotros, quizá para los judíos, pues cada 50 era más provechoso, pero cada 25 años, pues nos recuerda también a nosotros como cristianos, tienes una persona que te debe y no tiene con qué pagarte, perdónale la deuda. O sea, si Dios te ha bendecido con muchísimo más y aquella deuda de lo que te debe no te hace ni más pobre ni más rico, pues perdónala, ¿no? Es una manera también en la que nosotros tenemos el provecho para vivir el año jubilar, en razón también de estas personas necesitadas. ¿Por qué? Porque pudiéramos ser nosotros, ¿no? Y entonces verdaderamente sería júbilo, ¿no? Para nosotros ser liberados de alguna de estas cargas. Sí, verdaderamente es un pueblo sabio y entendido, ¿no? El pueblo de Israel, y ojalá pudiéramos aprender más de ellos. Bien, ¿algún otro comentario por ahí? ¿Alguna otra aportación antes de cerrar y despedirnos? ¿Y qué tal no? Sí, Marcelo, adelante. Sí, buenas noches, padre, los dos. Muchas gracias, principalmente al padre a Jocelyn, por todo lo que ha aportado hoy. La verdad, ya había escuchado sobre el año jubilar, lo hemos tenido aquí en la parroquia, pero a veces como que puede entrar aquí y sale por acá y siempre es bueno refrescar la importancia que es el significado del año jubilar. Igual todos los datos que él dio, toda la información que él dio, la verdad, para mí en lo personal, lo tengo aquí, ya escribí, ya he hecho un garabato aquí, pero luego formaré todo como debe ser, eh, porque esto me ayuda a mí a entender en verdad lo que estamos nosotros aprendiendo sobre lo que es la fraternidad, ¿verdad? Y refiriéndose a eso, donde hablaba el Papa Francisco en Fratelli Tutti, en su libro Fratelli Tutti, número 8, donde hablabas que nadie se va a salvar solo, sino que todos tenemos que ser unidos para que todo esto brille, porque si no es así, si cada quien jala por su lado, pues todo esto entrará aquí y saldrá por acá y miré por lo que me conviene nada más y lo demás, pues ahí te ves. Gracias, muy agradecido por este tema. La verdad, estaba entre no conectar o sí conectar o no conectarme, pero la verdad fue en lo personal muy provechoso pues seguimos trabajando para que esto, lo que uno está recibiendo, no nomás entre aquí, sino que también vaya a la acción. Muchas gracias, padre. Esto no me lo quería decir. Gracias, ¿no? Incluso para valorar estos textos, porque cuando leemos la Sagrada Escritura, los evangelios qué bonitos. Las cartas de Pablo ni se diga, leídas y releídas y hasta subrayadas. Pero el Antiguo Testamento y luego de la Torá del Pentateuco, no, padre, está muy aburrido.
No, pues es que entre las leyes encontramos enseñanzas muy buenas y aquí están estas, ¿no? Entresacadas. Ujú. Se me hacía muy interesante también esta novedad que nos hablabas del discurso inaugural de Jesús en el Evangelio de Lucas, este verbo de eurisco, ¿no? Ujú. Encontrar lo que estaba buscando con afán, ¿no? Jesús ahí buscando hasta encontrar ese texto de Isaías, ¿no? Para inaugurar un año jubilar, pero en esa plenitud, ¿sí? En esa plenitud de liberar a los oprimidos, de proclamar el año de gracia, de dar la vista a los ciegos, ¿no? O sea, cómo Jesús lleva, así lo visualizo, ¿no? Lleva a plenitud el- la normativa social. Sí, sí, sí. Incluso más eso, ¿no? Porque si el tema más recurrente de Lucas es la misericordia, pues la indulgencia o la misericordia de Dios, pues es el ámbito más relevante dentro del año jubilar, ¿no? Entonces, pues se entiende que Lucas hable de eso. Ujú. Es Sí, yo, perdón, el padre. interpretativo. Ujú. Me recuerda un poco lo que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, donde el Señor habla que estuve desnudo, me vestiste, estuve hambriento, me diste de comer, estuve sediento, etcétera. Entonces, cuando dice, cuando el rey vendrá, pues separará a dos, ¿verdad? O sea, Ujú. uno del otro lado, otro, uno a la izquierda, otro a la derecha, y les dirá, véngase bendito de mi Padre, porque hicieron lo que tenían que hacer. Y Entonces, eso me recordó eso. incluso en ese texto, si me dan un minuto, es bellísimo la relación que hay porque son situaciones espejo, ¿no? O sea, Dios dice, hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de beber, forastero y me hospedaste, desnudo, me vestiste, enfermo y me visitaste, encarcelado y fuiste a verme. O sea, situación, acción. Y los justos dicen lo mismo. Cuando te dimos hambriento y te dimos de comer, cuando sediento y te dimos de beber, o sea, situación, acción, situación, acción. Con los malvados sucede lo mismo. Apártense a mí, malditos, etcétera. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer. Situación y acción, situación y acción. Pero los malvados, ¿qué es lo que dicen, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero, desnudo, enfermo, encarcelado y no te asistimos? A ver, se rompe ese texto de paralelos, ¿no? Pues es que los malvados conocen todas las situaciones, pero como nunca han hecho nada, no conocen qué se hace en esas situaciones y ahí está puntual, ¿no? No hubo acción. Ujú. Gracias, Padre. Volviendo al texto de Lucas, Padre Joselín, lo que mencionabas, que el mensaje de Lucas es misericordia, ¿no? Y cómo en la bula de convocación me pareció leer que se decía que antiguamente el término misericordia, indulgencia era misericordia, ¿no? Como también se vincula. Y nos transmites el amor que le tienes a la Sagrada Escritura, Padre Joselín. Muchas gracias Gracias. por darnos a escudriñar y a buscar, como lo hacía Jesús, ¿no? Ese heurisco, ese encontrar, nos animas también a escudriñar, a buscar con afán los tesoros de la Escritura. Gracias, padre. Bien, pues si no hay otra aportación, Yulma, adelante. Hola, buenas noches. Nada más a mí me reafirma y me llama mucho la atención que a veces por ignorancia y por flojera no sabemos contestar o no aprendemos todas estas maravillas que usted nos está presentando y cómo muchas dejamos que muchas personas nos ataquen diciendo que eso ya no se usa o que la Iglesia Católica no tiene nada que enseñar, cuando son cosas, como ahorita lo mencionaba el padre José Carlos, que se escribieron tantos años, pero que día a día vivimos esas cosas a lo mejor en una diferente manera, pero que son prácticamente iguales, pero en diferentes épocas, como todavía aun cuando se supone que hoy hay más leyes y más derechos
y la justicia, pero se sigue viviendo la desigualdad y la opresión y que a veces como católicos no nos empapamos de eso para poder aprender, para poder transmitirlo. Muchas gracias por todo la enseñanza. ¿No? Incluso cuando contemplamos el sentido, ¿no? De esta formación particularmente, ¿no? De la doctrina social de la iglesia, oiga, pues entre nosotros tendría que haber políticos, ¿no? Tendría que haber diputados, tendría que haber presidentes, los economos, o sea, tendría que haber las personas que toman decisiones, porque también la doctrina social es para todos, sí, es para todos, pero también para ellos, ¿no? Y particularmente también para ellos, porque son los que toman las decisiones. Y nosotros nos vamos guiando con esos principios y valores de la doctrina social en tomar decisiones en lo que nos compete, claro, siempre en nuestros propios ámbitos, pero siempre son provechosos. Y sí, diría Cogelet, el eclesiástico, ¿no? El eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Siempre alguien ya lo dijo y la escritura es pionera en eso. Adelante. Gracias, padre. Buenas noches. Muchas gracias, padre José Luis. Me hizo recordar nuevamente las raíces de nuestra pastoral social, ¿no? A veces nos ocupamos en las estrategias, en el programa, en la agenda, en las acciones, y se nos olvidan precisamente las raíces tan profundas que tenemos en la pastoral social, especialmente acá en la diócesis de Tampico, pues la pastoral social está compuesta de varias dimensiones, ¿no? Yo soy de la pastoral, de la dimensión del trabajo y empresarial. Entonces, esto me está sirviendo a mí de recordatorio y me está sirviendo de refresco también de toda esta profundidad de nuestras raíces de la doctrina social de la iglesia y la verdad sí agradezco mucho y lamento no haber podido entrar en anteriores sesiones, pero ya estoy nuevamente aquí. Este año esperemos que terminemos tranquilamente. Muchas gracias, padre José Carlos, también. Seguimos atentos a las clases. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos, que tengan buen descanso, gracias por conectarse y aquí el material que nos ha preparado el Padre Joselín pues está a la disposición de todos ustedes. Padre, nos das la bendición, por favor, Claro que sí. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor los mire con benevolencia y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, familias, y permanezca para siempre. Amén.